Bueno, arrancamos este 2021 con nuestra columna habitual de Derechos y Derechos, y como la mayoría de nosotros sabe, se está realizando audiencia pública por la tarifa de gas en estos días, así que yo había pensado en hablar un poquito de los servicios públicos, de lo que significan las audiencias públicas, y bueno, y un poco lo que tenía pensado Alberto Fernández con respecto a estas cuestiones, sobre todo de las tarifas, que lo adelantó en el inicio de sesiones en su discurso. Pero bueno, lo primero, ¿no? ¿Qué es un servicio público? ¿Qué es un servicio público? Yo estuve ahondando en la biografía que tuve que leer para recibirme de abogada y me encontré con el señor Gordillo, que es un administrativista argentino muy famoso, y él habla de que en realidad el servicio público es una organización de elementos y actividades que tienen un fin o un objetivo, le podemos decir, que tiene que ver con satisfacer una necesidad pública que es colectiva, que es de interés público. ¿Y qué significa el interés público? La suma de necesidades individuales. Esto quiere decir que no necesariamente todos los individuos y todas las personas de la sociedad tengan la necesidad de cubrir ese servicio, pero una gran mayoría de ellas sí. Entonces podemos hablar del gas, de la luz, del agua. Esos son servicios públicos. Y ahora también la telefonía, internet. Sí, son servicios públicos no esenciales. En realidad. Bien. Hay una diferencia en ese sentido. Hay una distinción ulterior. Bien. Exactamente. Y bueno, y estos servicios públicos tienen caracteres que los determinan como tal, y también tienen un régimen que no es igual que el derecho privado, ¿no? No es un acuerdo entre particulares, sino que lo que se dice en el derecho administrativo es que tiene medios exorbitantes al derecho común, que tiene que ver con el poder público y tiene que ver con esta cuestión de que se subordinan los intereses de los privados al interés público, al interés colectivo. Bien. Que muchas veces nos entra la duda, ¿no? Porque a veces vemos que las empresas ganan mucho dinero y el servicio público es deficitario. Sí, entonces, en el ideal tiene que ser así, en la práctica a veces O pienso cuando fue la devaluación en 2018 y el gobierno le dio como una especie de resarcimiento a las privadas por lo que habían perdido, que en realidad lo terminan pagando los usuarios, los contribuyentes, que también son los mismos usuarios, digamos. Exactamente. Y bueno, y los servicios públicos, como decíamos, tienen características particulares. El más importante de ellos es la continuidad. Tiene que ser continuo el servicio. También de la mano de eso hablamos de una generalidad. Todos debemos poder acceder a esos servicios públicos en un manto de igualdad o uniformidad. Que te acordás que en un momento con el gobierno anterior hablaban de tener unos medidores prepagos desopilante. Exactamente, eso iba en contra del acceso igualitario al servicio público. Y también lo que habla Gordillo de que los servicios públicos tienen que tener un marco de regularidad con reglas y condiciones preestablecidas. Y esto me lleva a mí a hablar, ¿te acordás en 2016 cuando se hizo el tarifazo en la época de Macri? El primer tarifazo. El primer tarifazo, bueno, hay un fallo muy conocido y muy importante de la Corte Suprema de la Nación, que falló en unanimidad, que es el fallo Cepis, donde habla de la necesidad de que haya audiencia pública previa al aumento de las tarifas. En ese caso no había habido una audiencia pública, entonces ese incumplimiento de forma hacía que la tarifa no fuera legal, digamos. Esta cuestión de la tarifa de la audiencia pública para modificar las tarifas está en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Si bien las audiencias públicas no son vinculantes, son importantes como paso previo, y si bien, como decíamos, no es vinculante, tienen que dar respuestas a lo que las personas que participan en ella plantean. Tienen que argumentar por qué, a pesar de lo que plantean los usuarios, las empresas suman tantos impuestos. Y bueno, y otra cosa que decía el fallo Cepis, que es muy importante, es que habla de que las tarifas y los servicios públicos tienen que ser razonables, tienen que ser graduales y tiene que haber una previsibilidad. Y en este sentido es que Alberto Fernández, en el inicio de sus sesiones, de la sesión ordinaria, el 1 de marzo. Sí, el discurso ante la Asamblea Legislativa. Exactamente, habló de las tarifas, habló de desdolarizar la tarifa, de especificarla, como atarla a alguna
estadística o alguna cuestión que tenga que ver con el salario, con jubilaciones, entonces eso también permite la previsibilidad. Claro. La tarifa pública, hablaba Alberto, y es lo que le encomendó al ENRE, que es la autoridad de aplicación, no debe aumentar más que el salario, que lo que aumenta el salario, las jubilaciones, y para esto, para hablar de previsibilidad, una de las vertientes que manejaban era que esto sea proporcional al RIPTE, que es el índice de variación de salarios. Exactamente, que nunca supere el 80%, y también hablaba de una segmentación. ¿Qué es esto? Un aumento del 30% para los sectores con mayor poder adquisitivo, del 5% para los de menor valor adquisitivo, que son las personas que cobran asignación universal o jubilaciones mínimas, y en promedio un 15% para quienes están en el medio de esos dos extremos, digamos. Un esquema de subsidios inteligentes sería. Exactamente. Y en la audiencia pública que se lleva adelante en estos días, a nosotros lo que nos interesa en cuestión de gas es Camusi, y lo que propone Camusi es más o menos un aumento del 15%, que está bastante en sintonía con la idea que tenía el gobierno de aumentar en tarifas. Así que bueno, Bien. veremos cómo sigue esta cuestión y cómo se logra la tan ansiada especificación de las tarifas, y si va a ser posible eso, teniendo en cuenta el año electoral y todas las cuestiones políticas que se juegan en el medio. Claro, y es un tema muy sensible, digamos que fue el tema de los tarifazos fue un punto que en un principio no generó tanta oposición durante el gobierno de Mauricio Macri en un primera instancia, estoy hablando de 2016, 2017, pero después pasan las elecciones y ya en 2018 se empezó a sentir mucha bronca con este tema, y vos recordarás en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, que no tiene una gran cultura de la movilización popular callejera, esas dos megamovilizaciones que hubo en el verano de 2019, en enero de 2019, creo que fueron 11 y 18 de enero, cuando la gente estaba de vacaciones, los que se pueden ir de vacaciones, aún así hubo miles y miles de personas en la calle, algunos con banderas políticas o un sindicato, pero la gran mayoría de a pie. Sí, sí, exactamente, porque claramente los servicios están de lleno a nuestro bolsillo. Nosotros destinamos una parte grande de nuestros ingresos a pagar deudas mensuales que tienen que ver con el alquiler y con todos los servicios públicos. Y ahí te queda una parte que es menos de la mitad para el consumo diario. Entonces, Claro. esa cuestión tiene que modificarse para reactivar el consumo interno y reactivar la economía. Bien, bien. Bueno, hasta aquí la columna Derechos y Derecho con Vicky Aure.